Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? Con esta información que se les presenta, si quiere trabajar el tema de aplicación de estrategias y técnicas para fortalecer lecturas en valores. Este tema es un trabajo como proyecto de mejoramiento educativo con el objetivo de mejorar la calidad educativa. Si bien cuando se trabaja con el niño, la lectura siempre al final de un tema, de un cuento, de una historia, de una fábula, siempre hay una enseñanza. Por tal razón, las últimas palabras de este tema dice lecturas en valores, porque es importante que el docente tome en cuenta estas palabras al finalizar de leer. El objetivo de esta presentación dice lo siguiente: describir el desarrollo de estrategias y técnicas mediante una presentación digital con el objetivo de fortalecer la experiencia docente. Porque es claro que el profesor, el maestro, pues ya tiene experiencia de muchos años. Por tal razón, pues con esta información solo queremos aportar un granito de arena para este tema, para desarrollar la lectura. La tabla de contenidos son los siguientes: leer y lectura, tipos de lectura, momentos de la lectura, estrategias y técnicas de lectura, y el último que es ejemplos con relación a estrategias y técnicas de lectura. El primer tema, vamos a ver un poco la diferencia entre leer y lectura. ¿Qué es leer? Leer es decodificar lo que aparece en una serie de signos gráficos. Y lectura es la capacidad de entender un texto escrito. Se comprende cuando se le encuentra significado a lo que está leyendo. Segundo, tipos de lectura. Acá se divide en dos: la modalidad de leer o lectura y su finalidad. Con relación a la modalidad, tenemos el número inciso A y es receptiva. Esto está muy relacionado con el conocimiento, la forma, el interés que tenemos con relación a una lectura. B, involuntaria. La involuntaria se da por accidente, cuando caminamos por la calle y a pura fuerza pues tenemos que leer una publicidad. Silenciosa. Este es un modo de lectura en la cual solo se lee para uno mismo. D, oral. Esto es cuando se habla, cuando se lee para los demás. E, literal. Aquí, en este modo de lectura, no hay interpretación, solo se lee por leer. Rápida. Aquí cuando se lee, pues el lector tiene una mínima idea de lo que está leyendo. Mecánica. Aquí tampoco hay comprensión, porque similar a una de las anteriores, pues solo se lee por leer. Y selectiva. Aquí sí hay información de interés. La persona que lee se va interesando en el tema. La finalidad de la lectura. Pues el inciso A dice exploratoria. Aquí el lector lee rápido, pero también busca información específica, información de su interés. Informativa. Se lee en voz veloz. El lector comprende en grandes rasgos y también toma
nota de su interés. De estudio. Es bien cuidadoso para leer y se subraya lo que va leyendo. El lector está interesado en algo porque es parte de su formación profesional, estudiar. Crítica. La lectura aquí es lenta, se lee con cuidado y es reflexiva. Aquí el lector pues tiene que dar su opinión respecto a lo que está leyendo. Recreativa. El lector disfruta de lo que está leyendo. Se toma su tiempo, lee, otro descanso, sigue leyendo. Aquí la lectura es recreativa. La lectura tiene 3 momentos y esto es muy importante cuando leemos y en donde el docente pues tiene que tener mucha habilidad para poder tomar en cuenta estos 3 momentos. Y es importante porque en cada uno de estos momentos de acá empiezan a surgir las estrategias para poder trabajar con el niño, para tratar de mejorar o para mejorar la lectura con la niñez. El primer momento dice que es antes de leer. ¿Qué tengo que hacer? Pues hay que incitar a la lectura, dar a conocer el propósito de que se va a leer. Se formulan predicciones. ¿Qué pasará con la lectura? Se activan los conocimientos relativos al tema. Se conoce vocabulario. La segunda es durante la lectura. ¿Qué pasa acá? Se hacen anticipaciones con relación al tema que se va a leer. Se relaciona la imagen con el texto. Se elabora inferencias y también se lleva a cabo la confirmación y autocorrección. Y el tercer momento de la lectura es después de leer, comprensión global y específica de fragmentos o tema del texto. Hay inferencias, se trabaja recapitulación, se reconstruye contenidos, se formulan opiniones, se expresan las experiencias y emociones personales relacionadas con la lectura. Hay aplicación de las ideas leídas a la vida cotidiana, es decir, que se relaciona con la vida del niño, la lectura. También la construcción de textos. Construir textos es muy importante y forma parte de la lectoescritura. Cuarto, estrategias y técnicas de lectura. Vamos a hacer una diferencia entre técnica y estrategia. Aquí aparece la definición de lo que es técnica. Y dice que es procedimiento didáctico que busca obtener a través de una secuencia uno o varios resultados de aprendizaje. La palabra importante aquí es secuencia. Estrategia se define. Son procesos por los cuales el docente organiza acciones para lograr metas previstas en el proceso educativo. Organiza acciones. Cuando se trabaja ejemplos con relación a estrategias y técnicas de lectura, algo muy importante que tenemos que tener claro es que la técnica de lectura siempre se va a demostrar con una o un par de palabras o 3 palabras, pero no son muchas. Y la estrategia, pues la estrategia es la forma como voy a
desarrollar la actividad son los diferentes procesos que voy a utilizar como maestro para poder trabajar con el niño la lectura. Por eso dice estrategias y técnicas de lectura. Por ejemplo, una técnica es predecir. La estrategia es qué voy a hacer para poder desarrollar esta técnica que es predecir. Después de un poquito más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Y en estas imágenes siguientes aparece el significado de las estrategias y técnicas. La primera técnica es el muestreo y se define. Es elección de un texto donde se toman palabras, imágenes o ideas que funcionan como índices. Puede ser llamada también lectura rápida. Predecir es anticiparse al texto, el final de una historia, continuación de una carta. Se requiere previamente el muestreo. Visualiza, crea una imagen mental de lo que se ha leído. Pregunta, realiza preguntas de comprensión: qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué, quién. Conecta, relaciona el texto con otros, los conocimientos y experiencias que ya se tenía. Identifica las ideas principales del texto y las palabras clave. ¿Cuál es la idea clave de lo que está leyendo? Infiere, utiliza los datos o ideas sobre el texto para elaborar conclusiones. Evalúa, elabora una opinión respecto al texto. Anticipación, descubre a partir de la lectura una palabra o más. Estas pueden ser léxico-semánticas. Por ejemplo, tenemos entre paréntesis verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio y otros. Compartir experiencias, conocimiento obtenido de manera individual. Identifica causa y efecto. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Propósito del autor. ¿Para qué escribe esto el autor? Hechos y opiniones. ¿Qué ideas son ciertas? ¿Cuáles son sus opiniones del autor? Organizadores gráficos. Herramienta que organiza la información de forma visual. Ejemplo: mapas conceptuales, organigramas, diagramas de Venn, cuadros comparativos, cuadros sinópticos, telarañas, líneas de tiempo, gráficas, imágenes, etc. Resúmenes: exposición breve, oral o escrita de las ideas principales de un texto. Entonces, anteriormente miramos 15 técnicas para poder desarrollar en el aula y también sus definiciones, o se tiene la idea de qué significa cada una de las técnicas. Entonces, a continuación, vamos con la última parte de esta presentación, que son ejemplos y estrategias y técnicas. La primera estrategia está acá. Su técnica es predecir. ¿Cómo voy a desarrollar la predicción? O sea, mi estrategia es la que a continuación viene. Y hay 5 posibilidades. Ejemplo de predicción. Las predicciones se pueden realizar a partir de diferentes pistas, tales como, inciso A, las ilustraciones. Aquí aparece la ilustración de un venadito y una ardilla. Entonces, con relación a esto, con esta ilustración, se le puede, después de que cuando se le da al niño la imagen, pues el niño se le pregunta: ¿de qué se trata este cuento? ¿Dónde sucederá? ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Qué le sucederá a la ardilla?
Inciso B, el título. Quiere decir que con el título ya podemos predecir o podemos trabajar con el niño. El título es La voz del corazón. ¿De qué puede tratarse un libro que se llama La voz del corazón? Inciso C, el contenido. O sea, con el contenido de un texto se puede predecir. ¿De qué puede tratarse un texto que habla sobre los dinosaurios? ¿Qué información puedo encontrar allí? ¿Qué preguntas podré responderme? Inciso D, la silueta del texto. Entonces, con esta silueta yo puedo preguntarle al niño o usted puede preguntarle a sus niños, ¿de qué creen que se tratará este texto? ¿Por qué piensa eso? El inciso C, tenemos el vocabulario usado en el texto. Quiere decir que con este vocabulario, un vocabulario que se le dé al niño, ya puede predecir de qué va a tratar esa lectura. ¿De qué crees que se podría tratar este cuento? ¿Por qué? ¿El cuento será fantasía o realidad? Segundo ejemplo. Acá la técnica es causa y efecto. La estrategia es lo que está a continuación y dice, circula la causa y subraya el efecto en cada oración. Por ejemplo, el perro ladró toda la noche, por eso no pude dormir. Entonces acá ya tenemos el ejemplo para trabajar causa y para trabajar efecto. ¿Ya? Entonces, ¿por qué no pudo dormir? Entonces, es causa. El perro ladró toda la noche y el efecto no pudo dormir. ¿Ya? Acá hay varios ejemplos que son muy fáciles para entender y para poder explicárselo a los niños. Además, pues hay otros ejemplos que uno puede utilizar. El siguiente, la siguiente técnica es claves del contexto. Aquí hay tres ejemplos. El primero dice claves por comparación y contraste. La palabra desconocida se reconoce con palabras o ideas de significados opuestos. Y ahí el ejemplo dice, la serpiente cascabel es venenosa y muy dañina. La mazacuata, por el contrario, es inofensiva. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el niño entienda o pueda definir qué es la palabra inofensiva en el caso de que no lo sepa? Pues justamente en el mismo texto, ahí el niño puede identificar. Y dice, dañina significa que hace daño. ¿Qué significa inofensiva? La cascabel es venenosa y dañina, y la mazacuata es lo contrario. El segundo ejemplo de esta técnica dice, claves por clasificación. Relacionar la palabra desconocida con el grupo de palabras que expresan la misma idea. Y aquí nos da un pequeño texto y dice, en el dormitorio de la señora hay una silla, un banco, un taburete y un sillón. ¿Qué significa taburete? ¿Qué es taburete? Pues hay que ver la lista. Silla, banco, taburete y sillón. Entonces, taburete es un mueble. ¿Por qué? Porque se describe dentro de un mismo glosario, de un mismo grupo de palabras. El tercer ejemplo con relación a claves del contexto dice claves verbales. ¿Hay alguna palabra u oración que proporciona la pista? Veamos, ejemplo. Como todas las mañanas, la aurora entró por la ventana, anunciándome como su luz la llegada de un nuevo día. ¿Qué significa aurora? La luz que se ve antes de que salga el sol. Entonces, ¿cómo pudimos identificar esa clave? Pues con el vocabulario que aparece dentro de ese pequeño texto. El siguiente, la siguiente técnica
esto está relacionado mucho con el texto y la vida. Aunque esta técnica dice que se relaciona también, se puede trabajar el texto y el texto. O sea, hay relación de un texto que lee ahorita con otro que posiblemente leyó el niño anteriormente. Y hay otro texto y el mundo. Significa que está leyendo un texto y cómo se relaciona con el mundo. Pero este es el más fácil y sencillo para utilizar, texto y la vida. Significa que lee un texto y se va a relacionar, va a tratar, va a compararlo con él mismo, ¿ya? Lo que le ha pasado, según su experiencia. Por ejemplo, aquí hay una lectura que dice la pelota. A Anita le regalaron una pelota para su cumpleaños. El domingo salió al patio a jugar con su hermano Juan. Juan le dio una fuerte patada y la pelota desapareció de sus vistas. La buscaron durante un buen rato, pero no pudieron encontrarla. Anita estaba muy enojada con su hermano. ¿Cómo comparar este texto que está leyendo su alumno, ya, con algo que le ha pasado a él? Aquí viene las preguntas y dice, estas son preguntas para hacerle a nuestros niños, a su niño. ¿Te ha sucedido a ti algo parecido? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo crees que se sintió Anita cuando la pelota desapareció? ¿Cómo te habrías sentido tú? ¿Cómo te habrías sentido tú? ¿Te has enojado alguna vez con tu hermano o hermana? ¿Por qué? ¿Cómo te sentiste? Entonces, con esas preguntas ya estamos relacionando su vida de él con el texto que leyó recientemente. Y hay un ejemplo más, es con relación a Dumbo. Pero este le queda a ustedes para que lo lean más despacio en su casa. La siguiente técnica es identifica. Aquí vamos a identificar la idea principal del texto. Recordemos que un texto tiene idea principal, idea secundaria y posiblemente idea terciaria. Pero aquí vamos a trabajar solamente identificando la idea principal. Y el texto dice así, los parques de San Felipe. San Felipe es un municipio de Retauleu que tiene 3 parques. El más importante está cerca de la municipalidad. Allí hay bancas de piedra. El segundo parque es el mejor. Allí están los juegos para los niños. El tercer parque es muy bonito. Es pequeño. Tiene varios nombres. Uno de los nombres es Plazuela Belice. Entonces, si el niño no puede identificar la idea principal, hay que ponerlo a leer otra vez, hay que tratar de ayudarle, hay que darle una idea, hay que darle una pista. Pero en este texto, la idea principal es, San Felipe es un municipio de Retalhuleu que tiene 3 parques. Y algunas veces la idea principal viene en el título o en las primeras líneas del párrafo o en el primer párrafo. ¿Ya? Entonces, lo que leímos sobre San Felipe y sus 3 parques, que es la idea principal, esta es la idea principal. Y las otras, pues, explican cuáles y cómo son esos 3 parques. Entonces, dice que se construye durante todo el proceso lector para identificar la idea principal. ¿Ya? Se aplica en todos los grados y en textos informativos o narrativos. Y la siguiente técnica es diferencias y similitudes. Y dice lo siguiente, vamos a leer es una adaptación de Domingo y dice, todos, hasta el guarda, se han ido al pueblo a ver la procesión. Nos hemos quedado solos Platero y yo. Dejo a Platero en el prado y me acuesto, bajo un pino lleno de pájaros que no se van a leer. En la soledad como un gran pensamiento de luz. De vez en cuando, Platero deja de comer y me mira. Yo, de vez en cuando, dejo de leer y miro a Platero. ¿Qué diferencias y similitudes se encuentra
en los personajes del texto Domingo. Aquí hay 3 puntos. El primero dice, observo lo que hacen los personajes. Platero y el narrador se quedan solos. El narrador lee y Platero come. Segundo, comparo. ¿Cómo voy a comparar? Pues haciendo preguntas. ¿Qué hace Platero? ¿Qué hace el narrador? Tercero, voy a contrastar. ¿Quién es Platero? ¿Quién es el narrador? ¿Qué hace Platero? ¿Qué hace el narrador? Pues, en base a estos 3 pasos, y en donde ya sabemos que los personajes aquí son Platero y el narrador, pues se hacen las diferencias y similitudes. Las diferencias: Platero es un burrito, está parado y come. El narrador es una persona, está acostado y lee. Similitudes: los dos están solos. El narrador mira a Platero y después Platero mira al narrador. Estas técnicas y estrategias para trabajar con los niños, pues la verdad que hoy con la tecnología no es necesario estar calentándose la cabeza eh, haciendo estos textos porque se pueden encontrar diversos en línea. Además, sin ir tan lejos, pues también se puede encontrar en un libro del Ministerio de Educación que se titula Aprendizaje de la lectoescritura y es del año 2014. Es un bonito texto donde se puede encontrar técnicas y estrategias. Además, se puede encontrar en un cuadernillo denominado Serie de Cuadernillos Pedagógicas de la Evaluación a la Acción. Y aquí hay para segundo, para tercero y para sexto grado, y son de comunicación y lenguaje. Hay 5 cuadernillos donde puedes encontrar una variedad de estrategias y técnicas en esos documentos. Así que las fuentes, si para esta actividad, pues aquí aparecen y aparecen también en cada una de las presentaciones, en algunas. Así que por esta vez, pues yo les agradezco por esa atención y muchas gracias.